Amén. El tema de hoy, mis hermanos, es el anticristo, o la prédica de hoy, como usted quiera llamarle en realidad. Eh, este tema, mis hermanos, el texto inicial con el que vamos a comenzar se encuentra en Daniel, capítulo 11, del 36 al 38. Daniel 11, versículo 36 al 38. Bendito sea su nombre. Le pido a usted que también me esté apoyando con su clamor ahí, con su mente, proclamando en voz alta, en voz bajita desde su casa. No somos personas doctas, no tenemos estudios de teología, somos misericordia del Señor, ¿cierto? Hemos estado orando respecto a este tema. Hay mucho que explicar y de repente uno mismo le cuesta escribir, le cuesta expresar ideas, pero esperemos en el Señor que pueda hacer entender este tema de la mejor forma posible para edificación de la iglesia. Daniel 11, 36 al 38. Y dice así: y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata y piedras preciosas y con cosas de gran precio. Bendito sea el Señor. Se nos advirtió de este personaje en muchas ocasiones. Jesucristo mismo dijo: van a venir falsos cristos cuando les digan estar en el desierto, no vayan. Nuestro Señor Jesucristo dijo que la aparición de falsos cristos, la traducción de Cristo es ungido, es decir, la aparición de falsos ungidos sería una señal clara de los últimos tiempos, antes del arrebatamiento de la iglesia. Bendito sea su nombre, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 3 al 12, también nos deja claro en relación al anticristo los tiempos que se vendrían antes de la aparición los tiempos de apostasía, antes de la aparición de este hombre de pecado. Dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 al 12: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacen en la injusticia. El versículo 9 nos dice:
inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, y señales y prodigios mentirosos. ¿Y por qué recalco este versículo? Porque hoy en día se vive como una fiebre de la búsqueda de señales y prodigios. Podemos ir de repente a visitar iglesias o estar en nuestra propia congregación de cada quien, y la temática en general que se vive es que por ejemplo, en cultos amplios, en vigilias, quieren ver señales y prodigios y lo proclaman muchas veces desde los altares, bendito sea el Señor, sin tener una consagración previa, sin tener una vida en santidad. Muchas veces se conoce el testimonio de cada persona, pero sin embargo, personas que quizás no tienen un testimonio de santidad, viven pidiendo señales y prodigios, y frente a cualquier manifestación piensan que es Dios, bendito sea el Señor. Esto es como el escenario perfecto para la aparición de falsas señales, falsos prodigios, y de la aparición de falsos cristos, como nos advirtió el Señor. Y por supuesto, del anticristo. Más adelante veremos que este personaje que aparecerá engañará a muchos, bendito sea el Señor. Jesús nos deja claramente explicado que antes de su venida vendrá la apostasía, falsos cristos y finalmente el anticristo. Mateo 24, versículo 21 al 25, dice Jesús hablando: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen cortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, lo dijo el Señor, ya os lo he dicho antes. En el libro de Lucas 21 al 36 dice: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar de pie delante del Hijo de Hombre, bendito sea el Señor. Cuando habla de los escogidos, recalca que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? La palabra nos dice que son muchos los llamados y pocos los escogidos. En otra parte el Señor hace una parábola respecto a una red que utilizan los pescadores para capturar todo tipo de peces, pero después los ángeles, él mismo lo explica, seleccionan cuáles son los peces que sirven y los peces que serán desechados. Ahora, ¿quiénes son los escogidos? Aquellos que se esfuerzan, que se mantienen en oración, que buscan la consagración para agradar al Señor y ser tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas. Es decir, estos falsos cristos, estos falsos profetas harán lo posible por engañar aún a los escogidos. Y yo me atrevería a decir que estas cosas ya se han visto. Bendito sea el Señor. Quiero aclarar, hermanos, que para este tema en especial teníamos una serie de videos, una serie de imágenes para hacer más didáctica la predicación, la presentación, como usted quiera llamarle. Pero no nos ha sido posible, debido a los problemas técnicos, poder mostrar estos videos para dejar aún más clara la temática que estamos explicando. Sin embargo, el Señor nos ayude para estar la siguiente semana mostrando estos videos, mi hermano, para dar más sustento a esta temática del anticristo. Hay unos videos muy interesantes, mi hermano, respecto a este tema. Cosas que quizá usted pueda decir: ¿cómo es posible que ocurran? Pero con esto nos va a quedar clarísimo que los falsos cristos, los falsos profetas ya se han manifestado y están más cerca de lo que uno cree. Bendito sea el Señor. La palabra ungido, la palabra Cristos, viene del griego y significa ungido. Es decir, vendrán falsos ungidos. Teníamos una serie
de videos de falsos cristos, personas que se han hecho pasar por Cristo, dicen yo soy Jesucristo encarnado, ya volví, y la gente los sigue. Hermano, no poca gente ha seguido a estos tipos, algunos de ellos han muerto en su mentira. Bendito sea el Señor, haciéndose pasar por Cristo, haciéndose pasar por falsos profetas, sin ir más lejos. El fundador de la secta Los Santos de Jesucristo de los Últimos Días, algo así se llama, no recuerdo bien su nombre, típicamente conocido como mormones. El varón que creó esa secta dijo que había visto a Cristo mismo, bendito sea el Señor. Estudiando esta secta, el fundador es considerado aún más importante que Jesucristo. Cuando uno se pone a estudiar sus propios textos, es tanta la falsedad a la que han llegado y el poder de engaño que tienen para considerar a José Smith como superior a Jesucristo en cuanto a jerarquía. En cuanto a jerarquía divina, mis hermanos, los testigos, la secta también de los testigos, ellos han degradado la imagen de Jesucristo al decir que Él no es Dios como tal y que el Padre no tiene hijos, sino que es un Dios más pequeño y lo escriben con D minúscula. Bendito sea su nombre, cuando quienes se encargaron de escribir la Biblia y luego traducirla siempre guardaron mucho respeto y mucha reverencia el nombre de Jesucristo cuando se habla de Él como Dios con D mayúscula, bendito sea su nombre. Había un varón hace años atrás que murió, se llamaba Jesús Miranda. Bueno, tenía el video, mis hermanos se los quería mostrar, y él andaba tatuando a la gente con el 666. Sí, mi hermano, sí. Quería mostrarle esos videos a usted para que los viera, pero los vamos a mostrar en el siguiente programa. Tatuaba a la gente en sus brazos con el 666, diciendo que era un número de bendición y que la interpretación que los cristianos le estábamos dando al 666 era totalmente errónea, y él decía que era Jesucristo hombre. Bendito sea el Señor. Estos personajes han engañado a muchos, aún a cristianos sanos, que podríamos llamarle escogidos. Aquellos que se veían cada tarde caminando con su guitarra, su banjo hacia la iglesia, aquellos que les gustaba compartir la palabra, predicar en las calles, bendito sea su nombre, pero hoy están en una de estas religiones, de estas sectas, o en una iglesia apóstata. Sí, han sido engañados por las doctrinas falsas de falsos maestros. ¿Cuánto más engañoso y convincente será el hijo de perdición, el anticristo? Bendito sea su nombre. Sin duda alguna, a juzgar por los escritos de Daniel, será un mandatario, un gobernante carismático de un imperio mundial, es decir, que abarcará todo el globo, todo el mundo, bendito sea su nombre. Un solo mandatario, bendito sea su nombre, que gobernará este mundo entero. Cuando Daniel habla de este personaje en el capítulo 11, si nosotros leemos todo el libro de Daniel, porque es necesario poder leerlo entero, yo no lo leo entero porque en honor al tiempo que tenemos para poder expresar un tema por este medio, pero cuando nosotros leemos el libro de Daniel entero y vemos todas las visiones que él tiene, Daniel queda pasmado, queda estupefacto, queda impresionado por lo que ve. De hecho, su humanidad se llena de terror y le pregunta en oración al Señor: Señor, ¿por qué veo estas cosas? ¿Por qué veo 4 bestias? ¿Por qué veo estas bestias con partes de distintos animales? Bendito sea su nombre. Y en ese deseo de saber de la Escritura, por eso también es necesario que nosotros tengamos el mismo deseo de Daniel por entender las Escrituras, pero de entenderlas por
la propia boca del Señor, por Claro. la interpretación que da el propio Espíritu Santo. Llevar, tal como Daniel, las preguntas al Señor directamente en oración, llorar, demostrarle al Señor que queremos aprender. Más allá de, mis hermanos, muchas veces tomar el atajo de tomar textos con interpretaciones de distintos autores, que no digo que todos sean malos, pero si el Señor se dignó, mis hermanos, a entregarle la interpretación a distintos varones que pudieron escribir libros, o quizás no libros, pero cuadernos o cuadernillos de repente con interpretaciones referentes a temáticas bíblicas, téngalo por seguro que si usted le pregunta al Señor, el Señor también le va a enseñar a usted. Bendito sea su nombre. Entonces, de una de estas bestias o potencias mundiales que se muestran en el capítulo 7 de Daniel, que no lo vamos a leer en honor al tiempo, de una de estas bestias que representan potencias mundiales, sale o surge el anticristo. Esto se especifica en el libro de Daniel capítulo 7 del versículo 16 en adelante. Es decir, Daniel en todo el capítulo 7 narra que vio 4 bestias durante una visión, pero la explicación comienza desde el versículo 16 en adelante. Leemos Daniel 7:16. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. En otra traducción dice reinos, reyes o reinos. Las bestias muestran gobiernos o reinos. 4 reinos. El 18 dice, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Bendito sea su nombre. Entonces tuve el deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, y devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Aquí habla de los salvados, bendito sea su nombre. Dijo así, la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos, y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Hermano, esto puede quizás parecer muy complicado, y sí, lo es, poder tratar de visualizar las bestias que vio Daniel en todo el capítulo 7, pero
le damos énfasis a esta última bestia, bendito sea su nombre, el cual será un reino mundial. Podemos ver que Daniel dice que esta bestia, este último reino, era espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, es decir, no dejaba nada. Bendito sea su nombre. Esta profecía de esta bestia tiene directa relación con el siguiente capítulo, que es Daniel 8, donde habla de otra visión, donde ve lo mismo pero expresado, ve una visión totalmente distinta, pero que en la interpretación significa lo mismo. Bendito sea Dios. Daniel, al final de esta visión, yo creo que queda tan pasmado como nosotros al escuchar todas estas palabras tan complicadas, y de bestias y de cuernos, y que estos cuernos son reyes, y dice que su rostro quedó demudado, él quedó pasmado, quedó preocupado. Yo creo que su rostro se desfiguró, bendito sea su nombre. Pero ojalá pudiéramos tener el sentir de Daniel frente a cosas que nos generan dudas, frente a cosas que no comprendemos, poder arrodillarnos en oración en nuestro cuarto secreto, y poder demudar nuestro rostro y decirle: Señor, yo quiero aprender, yo quiero entender, bendito sea su nombre. Y el Señor, al ver ese interés, nos explicará. Bendito sea su nombre. Hace un momento conversábamos y decíamos que el Señor es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, no tiene sombra de variación. Bendito sea su nombre. Y si aquel varón, Daniel, que era un hombre, nuestro hermano Daniel, que escribió el libro, creen los estudiosos, como 500 años, 490 años antes del nacimiento de Cristo. Tal como nuestro hermano, nosotros también podemos recurrir a ese poder del cielo, a esa sabiduría. Vamos entonces con el capítulo 7, 19 de Daniel, donde dice que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. En el libro de Daniel 8:7 dice: y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Esta es otra visión que tiene Daniel, pero que en ese episodio del capítulo 8 es muy similar con lo que dice el capítulo 7, 19 de Daniel. Más adelante le vamos a dar lectura y vamos a ver de qué se trata y de dónde va a salir este anticristo. Comentemos lo que vio Daniel. Fueron 4 reinos o potencias mundiales, de las cuales el último es el más poderoso de todos. Pasarán 10 mandatarios y luego 3 serán derribados o derrocados para dar lugar a uno que será el mayor de todos los mandatarios, el anticristo. 10 reyes, de estos 10 caen 3 para que surja uno, que es el más poderoso de todos, el anticristo. A considerar, según Daniel 7:19 y Daniel 7:23, será un reino global que abarca todo el mundo. Bendito sea su nombre. Tiene dientes de hierro y uñas de bronce. Nos indica que mediante el uso de armamento forjado en hierro abarcará todo el mundo. Pensemos un poco en el desarrollo armamentístico de hoy en día. Todo lo que está a disposición de cada país para hacer guerras. Podemos ver bombas nucleares, misiles. Siempre estamos escuchando de guerras en las noticias. Podemos ver tanques, aviones de última generación. Siempre está aumentando la tecnología. Armamento, balas por doquier. Pensemos en lo que habrá en unos años más. Hoy en día se están desarrollando robots autónomos con inteligencia. Buscan que los robots puedan, entre comillas, razonar por sí mismos frente a alguna situación. Quieren utilizar robots en la guerra. Quieren ocupar aviones, drones con inteligencia artificial. Es decir, que se puedan controlar a sí mismos. Y es evidente que en un futuro estas cosas se utilizarán para la guerra. Acá teníamos varias imágenes por mostrar. Y con todo esto, pensemos en todo lo que tendrá a disposición el anticristo, toda esta tecnología destructiva para llevar a cabo sus planes, representados por estos dientes y estas uñas de hierro, bendito sea su nombre.
Según Daniel 7:21, el anticristo hace guerra contra el pueblo santo, es decir, la iglesia, y los vence. Según Apocalipsis 13:7, dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo y nación. Esto es Daniel 13, nosotros leímos Daniel 7, Daniel 8 habla lo mismo. El Apocalipsis 13 vuelve a repetir lo mismo nuestro hermano Juan cuando escribió el libro de Apocalipsis en la isla de Patmos. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Bendito sea su nombre. El libro de Efesios 1:1 habla de los hermanos como santos. Pablo, cuando escribía sus cartas, se refería a los hermanos como los santos. Saluda a los santos. Bendito sea su nombre. Por eso decimos que es parte de la iglesia que estará para aquella época cuando esté el anticristo. Pero digo parte, porque antes viene claro esto, para no generar polémica. Antes de la aparición del anticristo, la iglesia del Señor consagrada será arrebatada. Bendito sea su nombre. Apocalipsis 13:7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Daniel 7:25 dice que hablará contra el Altísimo. Y Daniel 11:36 dice que contra el Dios de dioses hablará maravillas. Será un hombre con un gran lenguaje, con palabras infladas, con lisonjas, con las cuales maravillará a muchos, hablando en contra del Señor. Acá teníamos algunos videos, hermanos, de mandatarios, de presidentes hablando en contra de Dios, en contra de la Biblia, burlándose de Abraham, el padre de la fe, y toda la gente riéndose. Hombres que presentaban una gran elocuencia, que eran muy divertidos, podemos decirlo, que se burlaban de Cristo, se burlaban de Dios, de la Escritura. Videos que teníamos para ustedes que mostraban el carácter de los anticristos que ya están presentes en la actualidad, preparando el camino para el anticristo. Bendito sea su nombre. Y bajo ningún punto de vista podemos otorgarle la identidad de algunos de estos mandatarios al anticristo como tal, sino que en ellos opera el espíritu del anticristo, bendito sea su nombre, hablando cosas en contra de Dios. Si nos fijamos, por ejemplo, en el expresidente de Estados Unidos, Obama, hasta hoy es considerado uno de los presidentes más agradables, graciosos, de buen carácter. Encima de todo, ese hombre, con burlarse de Dios, recibió el premio Nobel de la Paz, bendito sea su nombre, un premio que se le da a hombres que, entre comillas, han sido pacificadores. Pero cuando nos ponemos a escudriñar la historia de este expresidente, vemos que él generó una gran cantidad de conflictos armados a nivel de otros países. Entonces es como contraproducente que se le dé el premio Nobel de la Paz a un presidente que generó guerras, que generó muertes. Bendito sea su nombre. Era un hombre seductor al punto de ser considerado, el anticristo será un hombre seductor al punto de ser considerado el Mesías. Acabamos de leer que este hombre toma el lugar de Dios, suplanta a Dios, bendito sea su nombre. Dice la Biblia que se hace pasar por Dios, bendito sea su nombre. Y la palabra anti, el sufijo anti, Cristo, significa en lugar de Cristo, bendito sea su nombre. Tomará el lugar del Mesías, de Jesucristo. Mucha gente dirá, Jesucristo regresó, porque se le será dado una elocuencia, una capacidad de hacer milagros, de hacer señales y prodigios. Es lo que la gente quiere ver, que engañará a muchos. Bendito sea su nombre.
entonces será considerado el Mesías, no solo por el pueblo judío, sino por muchas religiones, entre ellos el Islam, la Iglesia Católica, los testigos, y por qué no decirlo, muchos cristianos evangélicos serán engañados también. Los budistas esperan a Maitreya, los musulmanes esperan a Mahdi, los mormones también esperan una segunda venida de Jesús, también serán engañados. Es decir, además de tener el dominio de todo el mundo, no por fuerza propia, según Daniel 8:24, el anticristo formará una religión mundial, bendito sea su nombre, en donde incluirá a todas las religiones, tomando el lugar o suplantando al Señor, como nos dice Apocalipsis 13:4 y segunda de Tesalonicenses 2:4. No será por fuerza propia. Recordemos que segunda de Tesalonicenses 2:4. Eso fue lo que dijimos recién. Entonces, todo este poder no le será entregado por fuerza propia. Recordemos que el mismo diablo, cuando quiso tentar a Jesucristo, le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. En Mateo 4:9. Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces, el diablo le dará a este hombre poder, la capacidad de hacer señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos, como lo dice Mateo 2:24. Yo no sé si usted ha escuchado hablar del término ecumenismo. Esto es la base para hacer una religión mundial. Lo que hablábamos recién, será el Mesías de muchas religiones. Y el ecumenismo es un movimiento que ya está presente, que se viene presentando hace más de 30 años, en donde este es un movimiento religioso que une a todas las religiones, es decir, quienes forman parte de ella enseñan que no importa en lo que creas, ni cómo lo creas, todos los caminos llevan a Dios. Mas nosotros sabemos por la Escritura que eso no es así, pues está escrito: hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Bendito sea su nombre. Estas personas que forman parte del ecumenismo se toman de un párrafo bíblico que dice en Juan 17:21, cuando Jesucristo, orando al Padre, dice: para que todos sean uno. Entonces se toman de ese párrafo, le cambian el sentido y dicen: entonces tenemos que ser todos uno, uniéndonos con la Iglesia Católica, con los musulmanes, con los budistas, con los mormones, con los testigos, tomándose de un solo párrafo y dejando de lado todo el resto de párrafos, bendito al Señor, respecto de la doctrina de Jesucristo. Por ejemplo, no podemos creer lo mismo que los musulmanes, porque los musulmanes dicen, entre tantas cosas acerca de Jesús, que Jesucristo no murió en la cruz. Una de las bases del cristianismo, de nosotros los cristianos evangélicos, es que creemos, mis hermanos, que Cristo murió crucificado. Pero los musulmanes dicen que Cristo no murió en la cruz, que lo bajaron antes de morir. Bendito sea su nombre. El libro sagrado de los musulmanes, que es el Corán, dice que el Padre dice: Alá no tiene hijos. O sea, Dios no tiene hijos. Entonces Jesús no puede ser hijo de Dios. Bendito sea su nombre. Por lo demás, colocan a su profeta Mahoma por sobre Jesucristo, que ellos lo consideraban un profeta. Entonces, no, bajo ningún punto de vista podemos considerarnos dentro del ecumenismo.
Los testigos niegan que Jesús es Dios, tal como los musulmanes, aunque dicen que es un Dios más pequeño. Y primera de Juan 2:23 dice que todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Bendito sea su nombre. Para tener al Padre, tenemos que creer en el Hijo de Dios. Ya teníamos un video del Papa Francisco de la Iglesia Católica hablando respecto al ecumenismo, diciendo que todos teníamos que amarnos porque Dios es amor. Un artista cristiano, entre comillas, llamado Jesús Adrián Romero, abiertamente él se ha declarado ecuménico, preparando, mis hermanos, preparando encubiertamente la aparición, preparándole el lugar al anticristo, bendito sea su nombre, en esta religión mundial. Mucha gente canta canciones de Jesús Adrián Romero, lo siguen escuchando. Incluso en las iglesias, los coros muchas veces se incorporan canciones, no voy a decir alabanza, canciones de artistas como Jesús Adrián Romero. La Escritura también nos dice que el que niega al Hijo, niega al Padre. Ya están preparando el camino para el anticristo. Primera de Juan 4:3 dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Bendito sea su nombre. El capítulo 8 de Daniel, que lo mencionábamos hace un momento, nos otorga más antecedentes del carácter del anticristo. En este capítulo, Daniel relata que tiene una visión respecto a un carnero que derriba todo a su paso, hasta que aparece un macho cabrío que lo derriba, quebrando sus dos cuernos. Este chivo o macho cabrío tiene un solo cuerno central, que luego es cortado. Nacen otros 4 cuernos en lugar de ese uno, y esos 4 cuernos apuntan hacia los 4 puntos cardinales. Y luego, desde el cuerno que apunta hacia el sur, sale un cuerno pequeño que empieza a crecer, al punto de llegar al cielo, dice la Escritura en el libro de Daniel capítulo 8. Y hace guerra con los hijos de Dios en el cielo y los derriba. Tiene características iguales a las que tiene el cuerno de la cuarta bestia del capítulo 7. Por eso les decía antes que nuestro hermano Daniel tuvo varias visiones, pero que en el fondo decían lo mismo. Bendito sea su nombre. Amén. Gloria a Dios. Luego, tal como la explicación de la visión anterior del capítulo 7, a Daniel también un ángel le explica el significado de la visión que ve en el capítulo 8 respecto al carnero y al macho cabrío. Y esta explicación empieza en el versículo 17 del capítulo 8. Yo insisto, hermano, este es un tema complejo, pero muy interesante. A mí, por lo menos, me parece muy interesante, hermano. Y hacemos bien en estar atentos. Yo los invito a que lean Daniel, ojalá el libro completo, le den énfasis al capítulo 7, al capítulo 8, al capítulo 11, bendito sea su nombre. Bueno, damos lectura entonces a la explicación de la visión que tiene Daniel en el capítulo 8, versículo 17. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, que la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie, y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y Persia.
El macho cabrío es el rey o reino de Grecia. El macho cabrío es el reino de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes, y ojo aquí, y al pueblo de los santos. Bendito sea su nombre. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Bendito sea su nombre. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Bendito sea su nombre. Cuando leemos el libro el capítulo 8 de Daniel, nos damos cuenta que es Gabriel, bendito sea su nombre, el ángel Gabriel, quien comienza a explicarle la visión a Daniel en el versículo 17. Y fijémonos, y dice, la visión es para el tiempo del fin. Bendito sea su nombre. Gabriel parte explicándole en el versículo 17, Daniel, esta visión no es para ahora, para tu tiempo, es para el tiempo del fin. Bendito sea su nombre. Luego en el versículo 19, Gabriel lo repite, porque eso es para el tiempo del fin. Bendito sea su nombre. Para finalizar, en el versículo 26, el mismo capítulo 8, le vuelve a repetir, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Bendito sea su nombre. Yo creo que mi hermano Daniel estaba ahí, pero a más no poder. Le explotaba la cabeza. Pero ¿para cuándo será esto? ¿Para cuándo? No era para sus tiempos, era para el tiempo nuestro, mi hermano Patricio. Era para que nosotros aquí estuviéramos en la radio de su casa, sí o no, hablando de este tema. Era para estos tiempos, bendito sea su nombre. Y cuando dice la escritura que será quebrantado aquel rey altivo, el anticristo, dice, pero será quebrantado aunque no por mano humana. ¿Sí o no? Y en el capítulo 7 decía que el juez, bendito Dios, el juez lo juzgará, lo derribará, bendito sea su nombre. Dice, será quebrantado aunque no por mano humana. Sabemos que será Jesucristo quien derribará a este rey altivo, bendito sea su nombre. Es necesario, mi hermano, que tengamos un poco de contexto histórico para también intentar comprender algo. Aquí en esta profecía se habla del reino de Media y Persia. Recordemos que el reino medo-persa fue el que estuvo después de Babilonia, cuando estaba Daniel con compañeros que después les cambiaron el nombre, ¿cierto? A Sadrach, Mesach y Abednego. Todos conocemos esa historia, yo creo, ese relato bíblico. El pueblo de Israel, Jerusalén, la ciudad santa, fue capturada por los babilonios. Luego llegó el reino de Persia, bendito sea su nombre, y venció a Babilonia y quedó Persia a cargo tomó cautiva a la ciudad de Jerusalén. Y estos hicieron una coalición con el reino de Media, bendito
sea su nombre. Esto es, además de relato bíblico, también hay documentos históricos que avalan lo que dice la Biblia, que coinciden, bendito sea su nombre. Entonces, luego de la aparición de estos dos reinos que fueron grandes, y la historia dice que fueron de los reinos más grandes a nivel de la historia de la humanidad, el reino de Babilonia, de Media, de Persia. Luego de esto surge el imperio griego, bendito sea su nombre, el imperio griego. Y de eso vamos a hablar, del imperio griego, que es representado por este macho cabrío, porque recordemos que la visión de Daniel en el capítulo 8 representa al imperio medo-persa como el ternero con dos cuernos, ¿cierto? Uno representaba a Media y el otro a Persia, y que luego es derribado por el imperio griego. La historia dice que luego de esta visión, digo la historia no bíblica, pero dándole sentido a lo que vio Daniel. No sé si me explico, disculpen si me enredo un poco. La historia dice que el imperio griego surge después del imperio medo-persa y captura las regiones que tenía el imperio medo-persa, entre esos Jerusalén. Bendito sea su nombre. Es decir, ocurrió tal cual se le mostró a Daniel en visión. Grecia, el imperio griego, dominó y derribó a los dos imperios anteriores nombrados, Media y Persia. Y ¿qué fue lo que pasó? Que ese imperio griego tenía un personaje que yo creo que todos hemos escuchado hablar de él en los colegios, porque nos pasan de repente en historia el imperio griego, los romanos, etc. Y este fue Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Y este fue el rey principal de Grecia, bendito sea su nombre. Y este macho cabrío que era representado por Grecia, cuyo cuerno principal era gigantesco, ese cuerno, si hacemos las similitudes, es representado por Alejandro Magno. Bendito sea su nombre. Yo espero que usted esté buscando ahí en Google quién fue Alejandro Magno. Luego Alejandro Magno muere en batalla, muere, este cuerno grande muere, y su reino, que es Grecia, es dividido en 4 reinos, tal como lo dice la profecía de Daniel. En 4 reinos, cuyos nombres son... Tengo anotado, mi hermano. Vamos a ver lo que tenemos acá, para no salirnos del libreto. Lo que luego explica... A ver, ¿dónde quedé? Cuando Gabriel comienza a explicarle la visión a Daniel en el versículo 17, dice: la visión es para el tiempo del fin. Luego en el versículo 19 lo repite. Esto se repite 3 veces: para el tiempo del fin, no para aquella época. Lo que luego le explica a Gabriel respecto al reino de Grecia, donde inicialmente hay un cuerno grande, que luego es cortado y surgen otros 4 cuernos, coincide con el hecho histórico en el que Alejandro Magno extendió su imperio, el imperio griego, conquistando a Media y Persia. Luego, cuando muere Alejandro Magno, 4 de sus hombres dividen Grecia en 4 reinos, llamados Macedonia, Egipto, Siria y Pérgamo. Bendito sea su nombre. Ahí están los 4 cuernos, digamos, si nos vamos a los hechos históricos. Pero hay una salvedad al final. Atentos. Y sí, la profecía del capítulo 8 coincide con los hechos históricos que ocurren en aquella época. Pero debemos fijarnos en la existencia de Gabriel, diciéndole: Daniel, la visión es para el tiempo del fin. Es decir, es para nuestra época, no para aquella época. Cualquier, quizás teólogo o estudioso de la Biblia podría decir: no, esta visión representa a Grecia, representa a Alejandro Magno y representa a los reinos en los cuales después se dividió Grecia.
El verso 8:23 dice que cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Otra traducción dice cuando el pecado llegue al colmo, no cuando los transgresores, cuando el pecado llegue al colmo de su maldad, se levantará entonces un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Bendito sea su nombre. La Biblia habla de que al final del reino de estos reyes de Grecia, la Biblia habla de que al final del reinado de estos reyes de Grecia, ocurrirá la aparición del anticristo. Pero si buscamos en la historia, el reino de Grecia desapareció en el año 146 a.C. Es decir, el reino de Grecia ya desapareció físicamente. Entonces, el anticristo aún no ha aparecido, porque si no, hubiese sido para aquella época. ¿A qué quiero llegar con esto? Que las coincidencias, entre Alejandro Magno, este cuerno, los 4 reinos que se dividen, son estos 4 cuernos que le salen después, el macho cabrío, no significan que el anticristo haya aparecido en aquella época antes de Cristo. Bendito sea su nombre. Pero debemos considerar que Grecia, el imperio griego de aquella época, ha influido tan fuertemente al mundo y en tantos ámbitos que en realidad la cultura griega nunca ha desaparecido. Nunca ha desaparecido. Y hermano, yo, me considero totalmente un ignorante que estudiando uno queda como pasmado, como sorprendido, quizás como Daniel, en darnos cuenta de que los griegos influyeron a tal punto en el mundo a través de los años que incluso en los tiempos de ahora nosotros tenemos muchas costumbres viejas, mi hermano Patricio. Nunca la cultura griega ha desaparecido, pese a que el imperio griego físico sí. Por ejemplo, Grecia ha influido en el mundo en asuntos como el pensamiento científico, la evidencia científica para respaldar argumentos, bendito sea su nombre, el método científico que nos enseñan a nosotros en la escuela básica, en la enseñanza básica, surgió hacia el siglo VII a.C., donde Aristóteles, un personaje griego, ¿cierto?, famoso, fue uno de los primeros sabios en elaborar demostraciones científicas para sustentar los argumentos. Las matemáticas vienen en gran parte de Grecia. Sin ir más lejos, el teorema de Pitágoras, que nos enseñan en los liceos, en los colegios. La astronomía, la música, el desarrollo de la música, todo eso viene de Grecia. Hermanos, sin ir más lejos, los días de la semana. ¿Sabía usted eso, que los días de la semana tienen nombres griegos? Bendito sea su nombre. Los días y sus nombres fueron establecidos durante el Imperio Romano, y estos a su vez fueron influenciados por la tradición griega o helénica, en donde cada día de la semana era nombrado de acuerdo a los principales astros o planetas que representaban a sus dioses o divinidades. Estos cuerpos celestes son la Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno y el Sol. El día lunes, ¿por qué se llama lunes? El día lunes se llama así por la diosa Luna. Veían a la Luna como una diosa, bendito sea su nombre. Por eso se llama lunes. El día martes, en honor al dios de la guerra, Marte, el planeta rojo, bendito sea su nombre. El día miércoles, el dios del comercio, Mercurio, por eso se llama miércoles. El día jueves, en honor a Júpiter, el dios de dioses, le llamaban ellos. El día viernes, en honor a Venus, la diosa del amor. El día sábado, en honor a Saturno, en inglés se llama Saturday, haciendo una referencia a Saturno Day, el día de Saturno, sábado.
el día domingo, en honor al día sol, al sol. En inglés es Sunday. Sun es sol, day, el día del sol. Entonces, si nos damos cuenta, hemos sido influidos por los griegos a tal manera que la cultura griega no ha desaparecido, mi hermano. ¿A qué quiero llegar con esto? Que Grecia está presente aún, hasta estos días. Y el anticristo sale de Grecia, según la escritura. Bendito sea su nombre. En cuanto a la política, la ciencia, el arte, la filosofía, son todos modelos griegos que se aplican hoy en día en cuanto a la política, la ciencia, el arte. La filosofía está dentro del plan de estudios, en el sistema educacional chileno y también en el mundo. La arquitectura, las técnicas de construcción de aquella época permanecen hasta el día de hoy. Y en este tema me quiero detener, mi hermano. La sexualidad. Un tema controversial muchas veces de hablar en las iglesias, en el mundo cristiano. ¿Cómo ha influido Grecia, las culturas griegas de aquella época, en la sociedad actual, mi hermano? Un claro reflejo de lo que está pasando hoy en el mundo es lo que ocurría en el Imperio griego. Pues hay muchos documentos históricos que retratan las costumbres inmorales que hoy en día se repiten, que son adquiridas de la cultura griega. ¿Sabía usted, mi hermano, que el homosexualismo era una práctica habitual en el Imperio griego? Por ejemplo, un padre de familia podría tener relaciones con sus criadas, sus criados, sus esclavas o sus esclavos, o prostitutas o prostitutos. Pero lo que más me llama la atención de aquella época, leyendo tesis de universidades, investigaciones científicas de aquella época, es lo que se documenta como pederastía. La pederastía. En Grecia era bien vista la práctica en que un hombre mayor sometía sexualmente a un joven o niño. Bendito sea su nombre. Y para hablar con base de aquello, quiero citar un trabajo universitario de fin de grado de carrera de la Universidad de Cataluña, llamado La sexualidad en la antigua Grecia. En la página 22, en donde se cita al autor griego Platón en su obra El banquete. Platón era un gran pensador griego que hasta el día de hoy nos lo enseñan en los colegios, en las escuelas, nos hacen pruebas respecto a la antigua Grecia. Sin embargo, nunca se tocan estos temas, mi hermano, en donde la pederastía, la práctica de la pederastía era algo legal y bien visto, bendito sea su nombre. Este texto lo tenía para mostrárselo en pantalla. Se los voy a traer para la próximo programa. Creo que ya estamos llegando al tiempo que teníamos estimado, mi hermano, para hablar de este tema. Vamos a dejar la segunda parte, mi hermano, para el siguiente programa. Y quiero yo que usted también investigue en su casa este trabajo de fin de grado de la Universidad de Cataluña, llamado La sexualidad en la antigua Grecia. Y también puede estar comentando, mi hermano. Puede estar comentando ahí, los que estén atentos a la transmisión, los que vean este video que quede guardado. Es un tema muy interesante. Cómo el ángel Gabriel, por el mandato del Señor, le explica a Daniel, nuestro hermano de aquella época, 490, 500 años antes de que naciera Jesucristo,
le explicaba estos enigmas, mi hermano, a nuestro hermano Daniel, y pese a que se los explicaba, él quedaba ahí como confundido, ido, marcando ocupado, como se dice. Amén. ¿Y por qué? Porque era para nuestros tiempos, mi hermano. Le dice que el anticristo saldría de Grecia, pero Grecia después desaparece. Pero sin embargo, ideológicamente Grecia permanece hasta el día de hoy. Y de esta ideología que ha permanecido hasta el día de hoy, en algún momento se va a presentar el anticristo. Así que me comprometo, mis hermanos, en el Señor, en que traeremos esa información, la podemos presentar a través de la pantalla para que usted la lea, para que usted la comparta con nosotros. Y eso, mi hermano Patricio ahí les estará